Esta es nuestra segunda entrega de la serie Aprendiendo a Orar con Jesús, la serie que transformará tu vida de oración. El título que vamos a tratar o el tema a tratar en esta segunda entrega, o sea, en esta segunda sección, es Jesús nos enseña a orar. Vamos a aprender a orar, pero vamos a hacerlo con Jesús. Pudimos haber seleccionado al apóstol Pablo o a otro personaje de la Biblia, pero todos ellos aprendieron a orar con Jesús o aprendieron a orar de Jesús. Por eso Jesús, valga la redundancia, es nuestra meta, es nuestro propósito y hoy aprendemos a orar con Jesús. Quiero compartirle este texto bíblico para aprender y meditar. Apréndase este texto, medite en él. El mismo está en Mateo 26:41. Jesús hablando nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo mismo le comparto este pensamiento de A.J. Gordon, que dijo: puedes hacer más que orar después de haber orado, pero nunca harás más hasta que hayas orado. La Biblia dice en Lucas 29, 39 al 42, voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: como de costumbre, Jesús salió de la ciudad al monte de los olivos y sus discípulos fueron con él. Al llegar allí les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró de esta manera: Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 29, 39 al 42, versión Palabra de Dios para Todos, énfasis añadido de este servidor. Estamos viendo la serie Aprendiendo a Orar con Jesús, nuestra segunda entrega. Jesús nos enseña a orar. Es revelador que este pasaje de Lucas 29, 39 al 42 inicia diciéndonos como de costumbre en el versículo 39, mostrándonos que la oración era parte de la vida de Jesús. Observemos que la oración no era solo parte de su ministerio. Él no oraba para cumplir una agenda o para sentirse respaldado por el Padre. Él oraba porque desde sus adentros necesitaba orar, y nos dice a nosotros, igual que le dijo a sus discípulos en el versículo 40, oren para que no caigan en tentación. ¿Alguna vez se ha detenido usted a pensar en el hecho de que en el único momento que nosotros no podemos ser tentados, no podemos ser atacados, no podemos ser perseguidos por el enemigo, es cuando estamos en oración ante el Padre? Pero también ha pensado usted que cuando ora es la única vez que de manera presencial están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted le ora al Padre en el nombre del Hijo, y el Hijo está intercediendo por nosotros, establece la palabra, y el Espíritu, según Romanos 8:26, el Espíritu Santo se hace presente cuando nosotros oramos, está con nosotros. Así que sobre la vida de Jesús, Lucas nos dice que él se apartaba a lugares desiertos a orar. Eso está en Lucas 5:16. Esto es de suma importancia si vamos a aprender a orar con Jesús. Es de suma importancia porque ahí estamos viendo cómo oraba Jesús, cuál era su patrón de oración. Él constantemente se separaba a orar. Incluso en este pasaje de Lucas 29, 39 al 42, vemos que él llegó al monte de los olivos, llegó con sus discípulos, pero ya en el versículo 41 dice que se apartó de ellos para orar. Y más adelante veremos qué tipo de oración es esta. Esta oración que se hace a sola, que es la oración personal, pero la vamos a ampliar en otra sección. Así que Jesús nos enseña a orar. Y vemos a Jesús orando solo, vemos a Jesús orando en público, vemos a Jesús orando antes de comer, vemos a Jesús orando antes de tomar decisiones importantes, como en Lucas 6:12, antes de sanar, como en Mateo
Por ejemplo, Mateo 7:34, después de sanar, oró para hacer la voluntad del Padre, oró antes de ser arrestado, intercedió en oración por la unidad de nosotros en Juan 17:21. Vemos a Jesús orando en todo momento, de toda forma, y también Jesús nos enseñó la importancia de la oración en texto, como en Mateo 5:44, y ya también citamos que Jesús dice que oremos para que no entremos en tentación. Jesús también incluyó en sus enseñanzas el modelo de oración en el Padre Nuestro, que lo vamos a ver en nuestra próxima lección, que vamos a ver el modelo de oración de Dios para nosotros, para transformarnos, que es en el Padre Nuestro. Vemos a Jesús que Él incluyó esta enseñanza. Fíjese que Él no solamente oró, sino que nos enseñó a nosotros cómo orar. Así que si nos tomamos un tiempo en ver los versículos, en ver los textos bíblicos donde Jesús está orando, nosotros tendremos un claro entendimiento, un entendimiento bíblico de cómo debemos orar. Ahora hay una pregunta importante: ¿cuándo, dónde y cómo orar? Porque hay un lugar específico para orar. Bueno, el Salmo 32:5, la parte A, dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Así que podemos orar en cualquier momento, orará en todo tiempo, en cualquier lugar, en cualquier momento, pero también Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice que oremos sin cesar. Así que en la Biblia el Señor nos manda, ya lo dije, a orar siempre. Ya sabemos que orar es la forma que Dios nos ha dado, porque lo vimos en lecciones anteriores. Es la forma que Dios nos ha dado, la única forma de mantenernos en comunión y en comunicación con Él. Cuando nosotros leemos la Biblia, Él nos habla. Pero cuando nosotros oramos, estamos hablando con Él y estamos en comunión con Él. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Gloria al nombre del Señor. También tenemos que entender que la oración puede ser en cualquier momento, en cualquier lugar, según Jesús, porque Él así lo hizo. Pero si vamos a hablar de la oración que transforma, la oración que nos transforma el carácter, que nos conforma a Cristo, esa oración, escuche bien, según Jesús, debe ser a solas, apartados de los demás. En Mateo 6:6, Él nos dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. De esta oración, la oración del Padre Nuestro, el modelo de oración del Padre Nuestro, abundaremos en nuestra próxima sección. ¿Cómo debe ser la oración? Pues bien, la oración debe ser, esto es importante, escúchelo, atesórelo, espontánea, debe ser sencilla, clara y directa. Debe ser espontánea, no debe de ser una oración mecánica, leída de un libro, rebuscada, repensada, analizada, sino que debe ser espontánea. Es un diálogo con Dios, pues debe ser espontáneo. Pero también debe ser sencillo, no debe ser complicado, palabras rebuscadas, buscar conceptos para orar, sino que debe ser, además de espontánea, sencilla, pero también clara, y debe ser directa. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Jesús hablando. Recuerde que estamos viendo nuestra segunda sección, Aprendiendo a Orar con Jesús, y el tema general, esta serie que estamos entregando a ustedes, es Aprendiendo a Orar con Jesús. En Mateo 6, 7 y 8, Él dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, o sea, los no judíos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Ve cómo la oración debe de ser espontánea, sencilla, clara y directa? Es que al orar nosotros debemos tomar en cuenta que estamos orando para estar en comunicación y en comunión con Dios, no para informarle, porque Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, lo que le vamos a pedir y lo que le vamos a decir.
Así que Jesús condenó la actitud de los que oran en público usando vanas repeticiones, repitiendo lo mismo y solo para ser oídos por los hombres. Él dice en Mateo 6:5 que quien ora de esa manera ya tiene su recompensa. La oración, y esto también es sumamente importante porque estamos aprendiendo a orar con Jesús, la oración debe de ser, sin importar dónde se haga, con quién se haga o cómo se haga, debe ser siempre dirigida al Padre y solo al Padre en el nombre de Jesús. Yo oigo cristianos orándole a Jesús, orándole al Espíritu Santo y haciendo una serie de oraciones que desde el punto de vista bíblico, uno se pregunta si Dios responderá a ese tipo de oración. Porque ya en la Biblia hay un modelo, hay un patrón establecido y usted y yo no tenemos la autoridad para cambiarle el método de Dios, la forma de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? En Juan 14:13 Jesús nos dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Usted escuchó, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. De hecho, lo que Jesús está diciendo aquí es que cuando le oramos al Padre en el nombre de Jesús, Jesús glorifica al Padre a través de él. Pero en Juan 14:6, él dice que lo mismo, el mismo concepto es a través de él. En Juan 16:23 al 24, en Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y aunque no está hablando de la oración, está implícito que ese es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿a través de quién o en el nombre de quién oramos? Según Jesús, según la Biblia, según la verdad de Dios, oramos al Padre, no al Espíritu Santo, no a Jesús, al Padre en el nombre de Jesús. Ese modelo Jesús vuelve y lo repite en el Padre Nuestro que veremos en la próxima sección. Así que entender que la oración debe seguir el patrón bíblico es de suma importancia. Esto así porque en la Biblia, Santiago 4:3, en la versión traducción lenguaje actual, dice, y cuando piden, escuche bien, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Entonces, hemos de entender que si bien es necesario tener en orden la razón por la que nosotros vamos a pedir, tener un orden en la oración, pero cuánto más es necesario que nosotros oremos de la manera correcta, o sea, Jesús como intermediario y el Padre como el que suple todo lo que nosotros necesitamos. En Juan 16:23, Jesús vuelve y lo repite, les digo la verdad, escuche bien, mi Padre les dará cualquier cosa que pidan en mi nombre. Así que toda oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Hay una oración que es la oración personal. Esta oración es íntima, es la oración en secreto, es la oración que nosotros estamos estudiando en esta serie y en el manual Aprendiendo a Orar con Jesús que usted puede obtener de manera gratuita. Así que recuerde que la oración de la que estamos tratando es la oración personal, la que se hace a solas. También está la oración corporativa, que es la que hacemos junto a otros hermanos, y esta puede ser en público, esta puede ser una oración de acción de gracia, una oración de intercesión, no tiene una metodología para llevar la oración corporativa porque nos reunimos entre hermanos y oramos, pero sí todas las oraciones en personal o corporativa, o sea, en grupo, debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, sobre la oración personal, y con esto queremos concluir, Frank Baker en su libro Orad sin cesar comenta lo siguiente. Escuche bien. Dice, no exageramos al decir que no hay vida espiritual si está ausente o inactiva la oración secreta. La oración es el aliento del alma. Así como el cuerpo no puede vivir sin respirar, igualmente el alma no puede vivir sin oración. Un minero morirá si se le corta el contacto con el aire exterior. Lo mismo sucede con la vida espiritual. Cuando no hay comunicación con el cielo, si no hay oración, el alma no puede respirar.
Es por la oración que el alma tiene comunión con Dios. ¡Qué palabras tan preciosas! Concluyo orando y recordándole que en Mateo 26:41, que es nuestro texto para aprender y meditar, el Señor dice: velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos a orar en Jesucristo y con Jesucristo. Gracias porque en la oración tenemos el único vehículo para llegar hasta el cielo y quedarnos allí contigo y tener los mejores tiempos que vida alguna pueda tener. Ayúdanos y enséñanos a orar. Volveremos con nuestra tercera entrega, que es el Padre Nuestro, el modelo de oración de Dios para transformarnos.